Clínica al Día vamos a conversar con la doctora Olga López, infectóloga del Hospital Ernesto Torres Galdames, sobre los riesgos de la variante Omicron, su alta probabilidad de contagio, pero por sobre todo una importante posibilidad de que no se tengan complicaciones con esta enfermedad si estamos vacunados. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, bien acá, buenos días. Doctora, bueno, el Seremi de Salud ya lo reconoció, hay una circulación comunitaria de variante Omicron del COVID. ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? Hay casi 15.000 casos diarios en todo el país y Tarapacá, bueno, ha dado una nota negativa ahí con casi 6.000 casos activos, ya perdí la cuenta. ¿Qué nos puede contar qué es lo que se espera para los próximos días? ¿Hay que mantenerse alerta al respecto? A ver, en este rato hay dos cosas importantes. Uno, recordar que Omicron tiene una velocidad de transmisión mucho más rápida que la de las otras variedades y que el periodo de incubación, o sea, desde que me expuso hasta que inicio sus síntomas, es más corto. En los otros tipos hablábamos que eran 5 días, acá pueden ser 2-3 días. Por lo tanto, el crecimiento de casos que uno espera es que sea alto. Excepcionalmente estamos viendo gente sin ninguna vacuna, con patologías de riesgo que están ingresando a UCI, pero son los menos. Y lo que estamos viendo en su gran mayoría, gente que tiene enfermedades crónicas y que se descompensa su enfermedad crónica. Por ejemplo, la diabetes se descompensa y uno le hace el examen y dan positivo a COVID. Pero no es tanto la gente que está haciendo el cuadro grave por COVID. Entonces vamos a tener muchos casos en general leves, pero con un compromiso bastante amplio de la población de Tarapacá. O sea, las personas que están actualmente en la UCI COVID no están vacunadas, o hay algunas que están vacunadas, pero con enfermedades crónicas. A ver, o tienen 0 vacuna o tienen solamente las 2 primeras dosis y fueron hace más de 6 meses. Hay que recordar que después de 6 meses la cantidad de anticuerpos, que son las defensas que se producen por las vacunas, caen a más de la mitad del nivel inicial. Y por eso es importante poner los refuerzos y la gente que tiene el esquema completo no está haciendo ningún cuadro grave. Ok. Doctora, sobre la cuarta dosis que se ha anunciado ya que ya se está de hecho inoculando, ¿hay alguna duda a nivel internacional? En Israel, por ejemplo, se hicieron estudios, no tendría no varía mucho la protección. No sé qué es lo que sabe usted, porque también se ha dicho que podría ser contraproducente, porque incluso el organismo ya no respondería de la misma forma al virus. A ver, lo que pasa es que tenemos que considerar de que de partida Israel, toda su población tiene 3 dosis con Pfizer, que no es la misma realidad que nosotros. Pfizer tiene la característica que tiene las defensas solamente contra la espiga, que es una porción del virus, a diferencia de, por ejemplo, de Coronavac, que tiene protección contra todo el virus y es la tecnología tradicional que se ocupaba en las vacunas. Por lo tanto, no son realidades comparables. Desde el punto de vista de efectos adversos, la verdad es que no son tantos. Nosotros estamos mezclando las vacunas tradicionales con refuerzo de Pfizer y no tuvimos la explosión de casos graves ni de estar cerrando lugares como sí ocurrió en Europa e incluso en el mismo Israel. Por lo tanto, son condiciones súper distintas y Chile está elaborando su propia información científica, así que tenemos que ir viendo. También lo que va pasando, por ejemplo, con las vacunas de influenza, no es la misma composición año a año, sino que van incorporando las distintas variedades de virus para ir actualizando las defensas contra el virus que está circulando y no contra el que estaba hace un año atrás. Así que también debéis saber esta diferencia en cuanto a virus que contiene. Bueno, la variante Omicron ha cambiado varias cosas, varias acciones en el Ministerio de Salud. Se anunció, por ejemplo, que ya la trazabilidad prácticamente la tiene que hacer uno tiene que contactar a sus contactos estrechos para decirle que uno tiene COVID. También se redujo a solo 7 días la cuarentena. No sé qué le parece a usted como profesional de la salud ese tipo de medidas que se han tomado. A ver, la reducción tiene que ver con que es una variedad más leve y que nosotros como población tenemos una alta tasa de vacunación, por lo tanto uno no espera que tengamos los casos graves que veíamos antes por ejemplo con la variante Delta o que vimos también con la variante Beta, que era la que venía de Brasil, que ahí sí tuvimos muchos casos hace un año atrás.
Entonces sí está bien el tema de los 7 días. Hay que recordar que en gente con cuadros leves son 7 días. Los que se hospitalizan a causa de COVID son 14 días, y las personas inmunocomprometidas severas, como personas que reciben tratamiento de inmunosupresor, personas que han tenido cáncer, ahí son 21 días, porque la eliminación del virus en esas personas es más prolongada. Entonces, la gran mayoría son 7 días, pero hay algunos escenarios en que pueden ser más días. La verdad es que el volumen es demasiado grande. O sea, la cantidad de casos que hay en comparación hace un mes atrás son 5 o 6 veces los casos, y la verdad es que no alcanza ni siquiera el día completo para hacer la investigación como se estaba haciendo antes, porque, a ver, a mí también me tocó hacer investigación de casos, lo sigo haciendo, y lo que uno hace en el EpiVigila cuando había contactos estrechos era crear una ficha por cada contacto estrecho. Uno podía estar 40, 50 minutos en un caso que tuviera 10, 12 contactos, y si yo tengo en un día 100 casos, es imposible dedicarle ese tiempo a todos. Entonces fue un tema más que todo práctico para los que tenemos que trazar, porque de verdad que si uno hacía la trazabilidad como estaba antes, uno no alcanzaba a llamar a toda la gente. Claro. ¿Y qué pasa antes y después de los 7 días? ¿Hay certeza de que la persona no va a seguir contagiando? Eso está bien demostrado. Incluso si uno revisa los datos del CDC en Estados Unidos, ellos plantean aislamiento de 5 días. Claro, mucho menos. Bueno, también hay un llamado a la ciudadanía. Ya llevamos el tercer año que iniciamos con pandemia, y creo que igual cada persona sabe que tiene que informarle a sus contactos. El tema es cuando uno por temor no informa, quizás por temas de trabajo, otros temas, y ahí se genera otro conflicto también. Es delicado este equilibrio, porque en el fondo también pasaba cuando uno llamaba a las personas que a veces uno escuchaba a personas al lado del caso, pero se negaban a decir los nombres. Entonces, incluso en el modelo antiguo uno no siempre podía identificar quiénes eran los contactos estrechos. Ahora, acá también es importante recalcar un concepto que he estado como cojeando en estos días. La persona que antes era contacto estrecho, la que vive, la que no usaba mascarilla, es un caso en alerta de COVID, pero si inicia con síntomas pasa a ser un caso sospechoso, y el manejo es distinto. Y eso tanto para el personal de salud como para las personas, porque esa persona, si tiene síntomas, tiene que tomarse examen, si tiene derecho a licencia, y tiene que hacer aislamiento. Hay otro tema también que se ha visto, un problema que se ha generado estos últimos días, que es una demora en la entrega de los resultados de los PCR, al menos en la búsqueda activa que se hace en algunos operativos de la Seremía de Salud. Sabemos que hay varios contagios en los laboratorios, pero claro, uno se toma un examen el día miércoles y le dan el resultado el día lunes, y eso ya no es válido, porque una persona se puede haber contagiado en ese día. Tiene que ver con que muchos contratos de refuerzo por COVID llegaron hasta el 31 de diciembre. Entonces tenemos, al menos en el laboratorio del hospital, la mitad del personal que teníamos hasta diciembre para hacer las PCR. Entonces hubo que priorizar qué casos eran los que iban a ser más urgentes. Y en eso está hospitalizado, están las urgencias y los SAPU, y la gente que se va a operar, pero los recursos humanos en este rato no alcanzan para poder hacer todas las técnicas rápidamente. La capacidad de laboratorio sí está, pero falta personal y no está el presupuesto para eso. Bueno, ha llamado también la atención, sabemos que el uso de la mascarilla es súper importante para frenar la pandemia, los contagios, pero también nos ha llamado la atención que últimamente el Seremi de Salud ha señalado no solo el uso de mascarilla, sino que también el uso de KN95 o mascarilla de 3 capas. ¿A qué cree que se debe ese cambio en el discurso? Ya no es cualquier mascarilla la que sirve. Lo que pasa es que tiene que ver con las características de Omicron. Las mascarillas de efímero no logran parar el traspaso del virus. Entonces, ya se hicieron estudios y es lo mismo que usar nada. Las otras variantes que no eran tan contagiosas, algo ayudaban a atenuar el tema, pero en este rato con Omicron se aconseja eso. Otro tema también súper importante es cómo manipulo yo la mascarilla. Cuando yo estoy con una mascarilla, la tengo que manejar de los elásticos. Si yo tomo la mascarilla por delante, contamino mis manos y puedo llevarme el Omicron a mi cuerpo. La vuelvo a instalar por elástico.
Doctora, ¿y qué otras características tiene Omicron que la hacen tan contagiosa? Para que la gente pueda entenderlo, no sé, se permanece más tiempo en el aire, se introduce de mejor forma en las mascarillas, es más pequeño el virus. ¿Qué se puede contar ahí? El tamaño es el mismo. Lo que cambia es que, por ejemplo, estos son datos hipotéticos. Yo con Delta necesitaba 1000 virus para contagiarme, con Omicron con 10 me contagio. ¿Ya? Entonces, frente a exposiciones mucho más cortas, incluso de segundos puede ser, la persona puede inhalar, porque nosotros cuando respiramos, si viéramos un microscopio, botamos microgotitas cada vez que sacamos el aire de nuestros pulmones. Y ese aire que queda dando vuelta es el que puede contagiar a otra persona cuando respira. Entonces ahí va pasando el virus de una persona a otra. Entonces la cantidad y la rapidez con que enferma el Omicron es bastante alta. O sea, es muy fácil contagiarse, cantidades muy pequeñas, es más eficiente para provocar una enfermedad, que en este caso es leve. ¿Cómo se podría describir la enfermedad para quienes todavía no se han contagiado de COVID con Omicron? Se ha dicho que es una gripe, algo leve, pero también se llama a no confiarse tanto de eso, que podría agravarse. No da tanto ni anosmia ni que no hay pérdida ni de olfato ni de gusto tan frecuentemente como era con las otras variedades. Puede durar 1 o 2 días, porque es un resfrío así súper cortito. Moquillo, tos, estornudo, dolor de garganta. Eso es como lo más frecuente, y también puede haber solo diarrea y fiebre. Entonces, no es solamente un cuadro respiratorio, los 2 elementos pueden ser parte de COVID. ¿Y se traduce en los casos más graves de igual forma en una neumonía por COVID? Es que son solamente en estos casos muy puntuales de personas que no están vacunadas y que tienen un factor de riesgo de enfermedades mayores que están asociadas al COVID. Si no es así, en general solamente está descompensando cuadros crónicos de personas que sí están vacunadas, y esas se manejan en salas básicas, y la mayor parte de la gente está haciendo un resfrío común y corriente. Okay. Bueno, pero desde un inicio se dijo también que era una gripe el COVID, pero me imagino que enfermarse con la cepa original, enfermarse con Omicron, sin estar vacunado, igual es un riesgo. Obvio. Al fin y al cabo. Tenemos personas de 30 años que están en ventilación mecánica con enfermedades crónicas sin ninguna vacuna. Y finalmente, doctora, ¿qué pasa con el tema de la fiscalización? Porque usted mismo lo decía, la cantidad de contagios que deja Omicron es tan grande que al final se hace un poco incontrolable, pero de todas formas se está pidiendo el pase de movilidad, pero al parecer en algunos lugares se dice que se pide, pero no se pide. Entonces, que debiera aumentar la fiscalización, el personal, lo que usted nos comentaba, debiera reforzarse esa lista por parte de la Seremi de Salud. Es que también los cargos de Seremi están dados por presupuesto determinado desde el Ministerio de Salud, no son cosas que puedan decidir localmente Seremi. Ellos siguen los lineamientos que les da Santiago. Entonces tampoco pueden contratar sin presupuesto a la gente. Claro, por supuesto. Pero a nivel nacional sí tiene que debiera saber más presupuesto, ¿no? Claro, o sea, sería ideal poder reforzar todo lo que es trazabilidad y también los equipos sanitarios para poder hacer las fiscalizaciones, pero en este rato los presupuestos están súper acotados, y además que el volumen impide poder visitar a todos. Claro, imposible vigilar las cuarentenas de 6.000 casos activos, o sea, sí. Antes se podía, pero ahora no se puede, claramente. Bueno, doctora, y ya que estamos hablando de lo que puede hacer el gobierno, a este gobierno le quedan pocos meses, ¿cuál cree usted que debiera ser la postura y el manejo de la pandemia del próximo gobierno que asuma a partir del 11 de marzo? De partida, un tema súper importante es poder mantener la vacunación que ha sido tan exitosa, y gracias a eso estamos teniendo casos leves. Y lo otro también es mantener el esfuerzo de la trazabilidad y reforzar los equipos de atención primaria
para no descuidar las otras enfermedades crónicas, porque son las mismas personas que hacen trazabilidad, que ven hipertensión, que ven diabetes, que ven las embarazadas. Entonces es importante poder preocuparse de todas las enfermedades, porque también los pacientes crónicos que han sido descuidados porque el personal está enfocado a COVID se están descompensando y llegan a hospitalizarse. Y con Omicron, ¿se acaba la pandemia como muchos están esperando? En el fondo lo que se está planteando, más que acabarse la pandemia, es que pasa a ser una enfermedad cíclica como lo es influenza, que nos afecte todos los años y probablemente tengamos que volver a vacunar todos los años. ¿Pero va a ser así de leve los próximos años? ¿O podría introducirse nuevas variantes? A ver, influenza, si nosotros la miramos, habitualmente tiene unos picos estacionales, pero cada 5 o 6 años se escapa una variante que es más intensa. Debiese ser algo parecido a eso. Y ahí las vacunas tienen que adaptarse a las nuevas variantes. Por supuesto. En algún momento. Y por eso es que se hace vigilancia también de las cepas, para poder ir prediciendo qué tipo de virus es el que está circulando y ver las respuestas respecto a eso. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de OPS en que también separamos las cepas de PRS, de influenza y de COVID para ver cuáles son los componentes y ver cómo ajustar las medidas. Finalmente es un trabajo global, porque hay países que tienen muy bajo porcentaje de cobertura de vacunación, que generan otro tipo de variantes, y ahí como ve un cuestionamiento que se hizo por parte de la OMS de que Chile está aplicando la cuarta dosis cuando hay países que aún no pueden dar una gran cobertura a su población. Exactamente. El tema de las inequidades del acceso a salud y cómo se financia eso. Ya pues, doctora, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Ya, igualmente. Conversábamos en Iquique al Día con Olga López, doctora e infectóloga del Hospital Regional, con quien conversamos sobre el estado actual de la pandemia del COVID-19 a nivel regional, también el pic de casos activos en etapa de contagio que tuvo la región la semana pasada, y también sobre el aumento que se ha visto en las hospitalizaciones por esta enfermedad. Seguimos entonces en Iquique al Día con Karin Mujat.